Podemos hablar del corazón helicoidal, que lo he trabajado durante muchos años, 20 años, y las implicaciones del corazón helicoidal, que no son solo para la cardiología. Esta es la anatomía cardíaca, lo que ve un cirujano cardíaco cuando abre el corazón. Bueno, pues ya sabéis que en el corazón básicamente son dos aurículas, la aurícula derecha, en azul, la aurícula izquierda. Aquí hay el ventrículo derecho, que se conecta con la arteria pulmonar, y el ventrículo izquierdo, que a través de la válvula aórtica se conecta con la aorta. Hay una cosa que en la anatomía siempre, durante siglos, nunca se supo, es la distribución de las fibras miocárdicas del ventrículo. Era un misterio, porque ya muchos anatomistas durante muchos años pues disecaban el corazón y encontraban un entrelazamiento muy complejo de las fibras del corazón, que nunca se supo por qué. Una persona que es Francisco Torrenguas, Paco Torrenguas, durante 40 años de investigación disecando corazones de todo tipo de animales, pues averiguó que los ventrículos, o sea, se sacan las aurículas, los ventrículos pues se pueden desenrollar. Y lo que parecen son dos ventrículos aislados, ventrículo derecho aislado del izquierdo, resulta que no es. Es una sola cinta muscular única que va desde la arteria pulmonar hasta la aorta. Y el corazón se va desenrollando hasta que forma una banda muscular única que va desde la arteria pulmonar, aquí en la izquierda, hasta la parte de la aorta de la derecha. Por tanto, es el tubo original. Entonces, lo que ocurre es que esta banda se enrolla sobre sí misma en forma de una doble helicoide. Este es un esquema. La parte azul es la parte del ventrículo derecho, la parte roja es la parte del ventrículo izquierdo, pero basal, y entonces de golpe, coincidiendo con este giro de 180 grados, de golpe el miocardio se baja como una escalera helicoidal, ¿no? Baja como un helicoide, llega hasta la base y sube con una doble helicoide que sube. Y decimos, este hombre está loco, o bien es un genio. Y encontramos una técnica que es de resonancia magnética, que nos indicaba dónde está el agua del cuerpo. Y resulta que el agua del cuerpo, ahora ya se sabe, está alrededor de todas las fibras, todas las moléculas. Por tanto, nosotros podemos estudiar la tractografía, que se llama, los tractos de las fibras, a base de estudiar el agua, dónde se dispone el agua. Esto se ha utilizado en las neuronas y también en las fibras miocárdicas. Y resulta, como se disponen las fibras miocárdicas del cuerpo, es de acuerdo con los hallazgos de Paco Torrenguas. Esto nos cambia totalmente la forma del corazón y la función del corazón. Implicaciones. Primero, la interpretación del electrocardiograma cambia totalmente, porque la anatomía es distinta y la función es distinta. Se interpretan de una forma distinta. El campo magnético cardíaco, importante, o sea, y el corazón como antena, igual. El campo magnético cardíaco como impulsor de la circulación. La coherencia del corazón como sincronizadora de todo lo vivo en la persona. Y las implicaciones en la coherencia social y global. Bueno, este es el electrocardiograma, ya sabéis, ¿no? Aquí hay unos picos, que son los QRS, que es la activación ventricular, y aquí, antes de los picos, la activación auricular. Primero se activa la aurícula, después se activa el ventrículo, y después hay otra onda que es la onda T. Esta es la idea. La onda P, que corresponde a la despolarización, a la activación auricular. El QRS, que es el pico, que es lo que se ve en las espículas estas, que se creía que es una activación ventricular. Y después la onda T. La onda T, que es en la cual nos concentraremos, que se creía que era el relax ventricular, cuando el ventrículo se relajaba. Esto es un ecocardiograma, esto es ventrículo derecho, esto es ventrículo izquierdo, aquí el tabique interventricular, aquí los músculos papilares, aquí la válvula mitral, la aurícula izquierda. Esto es lo que se ve en un ecocardiograma normal. Pues resulta que hay capas que se sobreponen. Y para entender esto, lo que hicimos con Paco Torrenguas es pintarlas. Pintamos las capas de esta forma. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, segmento descendente, que era el amarillo, que se va hacia el ápex, y el ascendente, que sube del ápex. Y lo que hicimos fue, otra vez, una vez pintadas, enrollar otra vez el corazón tal como estaba, en esta posición inicial, y cortarlo
como si fuesen secciones de un ecocardiograma. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el primer corte longitudinal. Fijaros que hay el tabique interventrículo, este es el ventrículo, la pared, lo azul es la pared del ventrículo derecho que está aquí. Esta pequeña es la cavidad del ventrículo derecho y luego hay el tabique interventricular, que es esto. Tabique interventricular que aquí veis que parece homogéneo desde el punto de vista ultrasónico, pero en cambio aquí se ve que el tabique interventricular hay una parte interior que es el segmento descendente y otra parte exterior que es el segmento ascendente. Por tanto, el tabique interventricular no es homogéneo, está formado por dos capas. Y son dos capas que se cruzan en un ángulo de 60 grados. Por tanto, en la explicación de la onda T, de la repolarización y de la activación, había un elemento importante que es la conducción radial desde el endocardio, desde el centro del corazón hacia afuera. Esto está muy bien documentado desde el punto de vista electrofisiológico. Primero se activa el centro del corazón, la parte interna, y luego la parte externa. Pero claro, cuando veis esta conducción radial y veis un corte transversal de los corazones coloreados, podéis entender que es difícil entender este concepto de la distribución radial porque se tiene que cruzar varias capas, ¿de acuerdo? Desde dentro hacia afuera. Y entonces nos fuimos a ver exactamente la onda T de que iba. Y nos fuimos a un gráfico que es el electrocardiograma de la presión intraventricular y luego del movimiento miocárdico a lo largo del ciclo cardíaco. Pues resulta que cuando ocurre el QRS y casi finaliza el QRS, casi el miocardio no se ha movido. Curioso, ¿no? O sea, lo que se le atribuía el hecho de la activación ventricular, resulta que no. El corazón aún no se ha movido cuando acaba el QRS. Y en cambio, en la onda T es cuando ocurre, esta es la onda T. Por tanto, la onda T ocupa el espacio en el cual el corazón se mueve. Este es el movimiento miocárdico de contracción y de relajación. Por tanto, la onda T coincide en el tiempo con la activación ventricular. Esto deja las cosas patas para arriba, porque la onda T no es el relax ventricular, no es la relajación, es la activación, de hecho. De hecho, es lo que dura más, porque el QRS es muy rápido, el QRS, son milisegundos. Y en cambio, la contracción ventricular pues lleva todo puede ser un tercio de segundo, medio segundo, ¿de acuerdo? O sea, la onda T es el equivalente de la contracción ventricular, tanto mecánica, ¿de acuerdo? ¿Cómo se explica entonces esta explicación radial? Pues no tiene explicación, no existe. Ahora, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo ocurre? Porque lo que es cierto, eléctricamente primero se activa el endocardio y después el epicardio, ¿no? Y esto hay que tener una visión tridimensional del corazón, donde el estímulo va del ventrículo derecho a la parte superior del ventrículo izquierdo, baja hacia el ápex y vuelve a subir. Lo primero que se activa, por tanto, es la parte amarilla, es el endocardio y después el epicardio. Por tanto, no es una interpretación radial, es una interpretación de doble helicoide, que es lo que sigue la electricidad, que es el músculo, las huellas del músculo para hacer su activación. Más implicaciones, pues que el cuerpo físico, ya sabemos que son músculos y órganos y tejidos y ADN y corpúsculos subatómicos, esto lo sabemos, ¿no? Pero es que además lo que tenemos que saber, que es lo que tenemos que recuperar de la medicina oriental, es que además estamos en una nube. Tenemos una nube alrededor nuestro y de hecho todos nosotros somos una nube. Y esta nube se llama el biocampo. Antes se denominaba el aura, porque hay personas que la ven, pintores que la han pintado, pero ahora los científicos pues, han escogido esta denominación del biocampo para denominar a toda la parte del cuerpo vibracional que no se ve. Que en este biocampo lo que básicamente hay es información. ¿Qué hace un cardiólogo hablando de biocampos y de campos? Pues bueno, es el ABC, yo no soy físico ni biofísico, pero lo tengo que estudiar un poco para entender qué es todo este mundo de los campos. ¿Cuándo se descubren los campos? Lo descubre Michael Faraday. Hizo un experimento clave, tomó un imán, que es este varilla imantada, y sin tocar
este circuito eléctrico que él se montó con un voltímetro, sin tocarlo, entraba y salía, y cada vez que pasaba el imán sin tocar por este círculo, el voltímetro pues daba una señal. Por tanto, esto realmente es el descubrimiento que un imán puede inducir una corriente eléctrica. Y establece el concepto de campo, un área de influencia, de actividad. Y más adelante, Albert Einstein dice que el campo es un área no material de influencia. Dice, no hay lugar en este tipo de física, refiriéndose a la física cuántica, para el campo y para la materia, ya que el campo es la única realidad. Por tanto, todos son campos, incluso el cuerpo físico en el cual habitamos. Da que pensar una idea de lo que eran los campos, ¿no? Dice, ¿de qué están hechos los humanos? Pues de músculos, de huesos, de órganos. ¿Y de qué están hechos los órganos? Pues de tejidos. ¿Y los tejidos? Pues de células. ¿Y de las células? Pues de organelos, de núcleo, mitocondrias. ¿Y los organelos? Pues de proteínas. ¿Y las proteínas están hechas de aminoácidos? ¿Y de los aminoácidos que están hechos? De átomos. Los átomos, de protones, de neutrones, de electrones. ¿Y los electrones? Pues de campos de electrones. ¿Y de qué están hechos los campos? Y aquí se acabó la función. O sea, no hay más. Este es el límite del conocimiento científico de nuestro cuerpo. ¿Cómo se originan los campos? Pues es el gran misterio del universo. No teníamos ni idea. Los campos, lo que pasa es que sí sabemos es que tienen información. ¿Cómo se estructuran los campos? Pues de esta forma, es un esquema muy curioso, donde se dice que la naturaleza está formada por campos muy pequeños inicialmente, subatómicos. Estas son las partículas subatómicas que se reúnen en átomos, y los átomos pues van subiendo de categoría, y hay una jerarquía que se llama estratificada, anidada. Por tanto, el campo superior de alguna forma engloba el inferior y así sucesivamente. Esto de las partículas subatómicas hasta las galaxias. Y cada campo tiene su información. Y todos los campos se integran como en una gran orquesta del universo. Importante, por ejemplo, en el humano, pues ya hace años, hace 80 años, que los campos juegan un papel importante en el desarrollo biológico y en la memoria de todo lo vivo. Tienen la información de la forma, las funciones, la reparación y renovación de los tejidos. Toda esta información está fuera de nuestro cuerpo, en el biocampo nuestro. Por ejemplo, estos son trabajos de Saxton Burr, muy bien estudiados, de cuando aparece una flor o un ser vivo, lo primero que aparece es una polaridad, positivo o negativo. Luego es un campo y luego una matriz perfecta de lo que se va a desarrollar. En este caso, una rosa. Antes de que aparezca la rosa, aparece un campo tridimensional que de alguna forma es el molde que cuando crece lo material lo va a llenar. Esto pasa en una rosa y pasa en un ser humano. Y hay campos y polaridad para todo. Pero también funcionan en la psicología, porque la memoria colectiva, por ejemplo, es un campo de información. Ya lo dijo Carl Jung, el psiquiatra vienés, discípulo de Freud. Hay una memoria colectiva, es un campo también. Y hay los campos de Sheldrake, que son la memoria de lo pasado. El concepto base de los campos de Sheldrake es que acumulan memoria de lo sucedido en cualquier especie durante su evolución. Y ello se aplica a la forma y la función de las plantas, los animales, etc. Un gato nace con instintos. Nadie sabe de dónde vienen los instintos, pero no son instrucciones de la madre. Tampoco están los genes. Se trata de campos. Y los campos no se heredan genéticamente. La pregunta es cómo se hace el download de la información del campo a lo físico. Pues por un método que es la resonancia holográfica cuántica, que son conceptos relativamente modernos, propiciados por Walter Schempp en el año 97, pues por ese tipo de resonancia nosotros el gato puede resonar con toda la información del campo de todos los gatos, los billones de gatos que lo han precedido. Y, de alguna forma, la memoria de los campos está asociada a un aprendizaje, un feedback entre la señal que llega del campo y la realidad local. El gato vive la realidad local, pero aprende de los campos. Y la información de este campo se actualiza en función de las circunstancias cambiantes de la realidad física. Este campo
pues resuena con sus ancestros, gatos de la sábana quizás, ¿no? Y entonces llega a esta realidad local y desde la realidad local se informa otra vez a los campos de lo cambiante de la realidad local. Por tanto, es una especie de disco duro que hay en la cual la información va y viene. Por tanto, los campos aprenden. El corazón tiene que ver con los campos de Sheldrake, que ya lo veremos dentro de poco. No es una digresión gratuita. Vamos a ver, aprendizaje y conducta biológica. El alambre de espino. El alambre de espino se utilizó a finales del siglo XIX para acotar los caballos y el ganado en general. La introducción a Estados Unidos para mantener a estos animales bajo control se siguió de unas descripciones horribles de animales lesionados. Los animales se precipitaban en el alambre de espino y se desgarraban todos ellos y quedaban muertos, desangrados o infectados. A partir de un cierto momento en el tiempo y en todo el mundo, los animales recién nacidos ya no se acercaban al alambre de espino o estructuras similares. Estamos hablando de un aprendizaje. En un experimento, por ejemplo, que dura muchos años, se entrenaron a ratones a salir de un laberinto de agua. Si se equivocaban, recibían una descarga eléctrica. Después de centenares de intentos, las generaciones posteriores se equivocaban cada vez menos. Ver aquí el número de errores en ordenadas y en abscisas, las generaciones. 2, 5, 9, 13, 17, 21 generación de ratas, expuestas al mismo laberinto de agua. Cada vez con menos descargas eléctricas porque cada vez conocían más de que lo conocían, si no conocían de nada. Nadie lo había instruido. Se instruye a través del campo colectivo. El ejemplo este es un ejemplo de memoria colectiva, de dinámica de campos de información, en este caso, de instinto. Los campos determinan de alguna forma nuestra forma de actuar como personas, nuestros instintos, de la familia, durante siglos, de un país, de una sociedad en general. Dinámica de campos y comportamiento social. Pues los grupos se organizan a través de campos. El vuelo de los pájaros en colectividad o la dinámica de las bandas de los peces. Las agrupaciones se mueven como un todo, de forma coherente, en una dinámica de campo como un solo organismo. Los pájaros o los peces responden al campo del grupo. El grupo no tiene líder, no miran al líder. El grupo funciona solo. No tiene que ver con la visión tampoco. No se miran unos a otros y tampoco chocan. Por tanto, el comportamiento biológico está relacionado con una dinámica de campo. El campo magnético cardíaco. El corazón es al mismo tiempo una estructura física de partículas y un campo magnético que son las ondas. Este es el denominado principio de complementariedad expuesto por Niels Bohr, uno de los sabios de la física cuántica, por lo cual recibió un premio Nobel. Son las dos cosas a la vez, igual que la luz. ¿Qué es la luz? ¿Un corpúsculo o una onda? Pues resulta que son las dos cosas. El campo magnético cardíaco, ¿cómo se detectó en el año 62? A través de un aparato muy sofisticado, es el SQUID, un dispositivo conductor de interferencia cuántica, que mide campos magnéticos pequeñísimos, es el aparato más sensible que existe. Y entonces es a través de esto que nosotros podemos medir el magnetismo de cada uno de los órganos o tejidos del cuerpo humano, en forma de unidades de inducción magnética, unidades Tesla. Y resulta que el campo magnético cardíaco tiene dos expresiones, la expresión magnética y la expresión eléctrica. Son idénticas. El campo magnético y después el resultado eléctrico, de conducción eléctrica, es idéntico. Ahora, ¿cómo pasa la información del campo magnético al eléctrico? Un misterio, ¿no? Bueno, pues, ¿sabéis cómo pasa? De la nube a la electricidad pasa a través de la ley de Faraday. ¿Qué es lo que dijo? Un campo magnético a campo eléctrico. ¿De acuerdo? Recordáis. Pero no solamente es un circuito que él hizo, sino que además se hace a través de una dinámica que se llama la dinámica de bobinas. Cuando tú, en vez de un círculo, solo un círculo, enrollas miles, millones, billones de círculos, entonces tienes una capacidad de estas bobinas para intensificar campos magnéticos. Las bobinas con muchas vueltas de cable hacen aumentar el efecto inductor. Pero resulta que todos los tejidos en el organismo, todos, están estructurados molecularmente en forma de bobinas, lo que se llama estructura seriada. Primero de todos, el ADN. Más vueltas que el ADN, no hay nada en el cuerpo que exista. El ADN, como es una
es un elemento clave en toda la renovación celular, que es inmensa, ya lo veremos, es el que trabaja más dentro del organismo. Por tanto, tiene que tener una información de detección de los campos de una forma finísima. Los campos son información. ¿Qué tiene que hacer y dónde los tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer? Las células de Schwann, que es lo que rodean a las neuronas, tienen una estructura seriada también. Los cilios, igual. El músculo cardíaco, el músculo normal, igual. Los conos y bastones de la retina tienen exactamente lo mismo. Por tanto, son estructuras, los tejidos nuestros, que están preparados para recibir información de los campos, ¿de acuerdo? A través de las bobinas. Y un aspecto importante es que los tejidos todos tienen que vibrar en fase, homogéneamente. Lo que se llama una vibración cuántica en fase. Por tanto, la estructura molecular seriada de los tejidos en forma de bobinas y su vibración al unísono cuántica permite descodificar los campos. El cuerpo descodifica los campos de esta forma. Es su forma de hacer un download de la información que hay en la nube. En el cuerpo, y esto es otra novedad increíble, existe una matriz eléctrica, hasta hablamos de electricidad, por todo el cuerpo capaz de captar señales magnéticas, que es la matriz viva de Oshman. Este hombre, premio Nobel de Medicina de la 37 por haber descubierto la vitamina C, dijo que todas las fibras están de las fascias, como dice Mercedes Rodríguez, los músculos, todo está hecho de colágeno. El 70% de las proteínas del cuerpo son colágeno. La colágena es una triple hélix que está envuelta de agua y él dijo San Giorgi, la combinación de proteína y agua que la envuelve crea un cable semiconductor que va a la velocidad de la luz. Los protones y los electrones circulan libremente. Como a través de las fibras de colágeno y de otras fibras, estamos informados constantemente de lo que ocurre en todas las partes del cuerpo. Es como si estuviésemos cableado por fibra óptica. El agua, tal como dice no sé quién, es cristalina, sí. Esto es Mai Wanho, que hablaremos de ella. Es las características del agua que captan información y la transmiten de esta forma. Bueno, pues ya sabemos ahora lo que a nadie nos han enseñado, al menos a mí no, en la facultad. El cuerpo descodifica la información del campo que aporta el flujo energético. Porque esto nos dice que la medicina energética milenaria, consecuencia de la observación sin móviles, sin televisión, sin aparatos, sin ordenadores, de hace miles de años, condujo a conclusiones que después hemos tenido que aceptar que funcionan bien. Bueno, si el biocampo hay la información sobre la forma y las funciones de todo el cuerpo, pues ya hemos dicho que hay un link a través de la ley de Faraday, pero hay 3 formas de download, los links, los chakras, medicina hindú milenaria, demostrada con la ciencia moderna, ¿no? Que son turbulencias, son helicoides, al modo de wifi, pues cada una tiene su área de influencia en un sector específico del cuerpo. Meridianos. Los meridianos son las líneas que unen los puntos de acupuntura, que son puntos de baja impedancia electromagnética por donde se cuela la información. Y eso está también muy demostrado por la ciencia moderna. Y hay un tercer link de comunicación energética entre los dos, el biocampo y el cuerpo, que es el corazón helicoidal. Y a esto me voy a referir hoy. O sea, toda esta explicación previa, que parecía un rollo, es para entender un poco cómo funciona todo el corazón helicoidal. Que esta helicoide, Oshman, lo detectó enseguida y entendió enseguida lo que era. Oshman es el padre de la medicina energética, es el que estableció las bases científicas de la medicina energética. Y dice, cuidado, que el corazón helicoidal es una antena de recepción y de emisión. Es una antena escalar. ¿Por qué el corazón helicoidal resuena con el universo cuántico? Pues resulta que el modelo helicoidal del corazón es una superficie geométrica no orientable, es una cinta de Moebius, una cinta sin fin. ¿Y qué tiene que ver esto el corazón? Pues la doble helicoide es una cinta de Moebius perfecta. Y esta arquitectura de la cinta de Moebius es una de las diversas configuraciones para documentar un efecto
descrito hace más de 50 años de Aronoff-Bohm, que relaciona la información del espacio cuántico con los campos magnéticos. La descodificación cuántica de la información. Bueno, ¿qué información pasa por esa antena? Por el corazón helicoidal. Pues la verdad es que no tenemos ni idea. Minúscula evidencia de lo que puede pasar por esta antena. Teníamos un problema que es la interrupción eléctrica entre la activación de la aurícula, la onda P, y el ventrículo QRS. ¿Veis? La onda P redondita, el QRS, ¿no? Que ahora ya sabemos que es la conducción. Paco Torrencuaso otra vez. Claro, a los genios hay que escucharlos. Y un día nos dijo, esta pausa que hay desde la onda P de la activación auricular hasta el inicio de la conducción ventricular, que es el QRS, pues no puede ser. Esto no es eléctrico. No hay tal conducción eléctrica de la aurícula al ventrículo. ¿Cómo? Este tío está loco. Claro, es un loco que había descubierto el corazón helicoidal. Cuidado. Él nos dijo, ¿cómo es que la electricidad que viene de la aurícula se interrumpe súbitamente antes de activar el ventrículo, como si fuese a tomar un café? La electricidad se toma un café, se para la electricidad. No estamos hablando de conducción eléctrica aurículo-ventricular. Bueno, vamos a ver si se para o no. Bueno, este es el esquema de la aurícula y el ventrículo. El nodo sinusal. El nodo sinusal es un granito de arroz que está en la aurícula derecha, que es donde están las células, 60 o 80 mil células, que son las células que generan el latido cardíaco. ¿De acuerdo? Nodo sinusal. Y el nodo auriculoventricular son células que de alguna forma dejan pasar la conducción de la aurícula al ventrículo. Este es el esquema, ¿no? En el nodo sinusal y también en el nodo auriculoventricular, si cogemos una sola célula y analizamos, aquí hay el esquema de una célula, aquí arriba, ¿no? Veremos que en la membrana celular, como proteína de transmembrana, hay una molécula curiosa que entra y sale del exterior al interior. Es una molécula transmembrana, que es una subunidad, que es la CHN4, que fue descrita por unos italianos de Milán y se acepta, sin ninguna duda, que son las células del marcapaso. Las células de marcapaso tienen esta proteína de transmembrana que se expresa en las células del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. Cuando estas células han generado la electricidad, pues la electricidad se activa en la aurícula y el conocimiento que tenemos es que pasa de la aurícula al ventrículo eléctricamente, pero con una pausa aquí, en el nodo auriculoventricular. Por tanto, lo que está en los libros hoy es que la excitación del nodo sinusal es espontánea, que ahí está la proteína, pero la excitación es espontánea, ocurre porque sí, primer concepto. Y segundo concepto es que el nodo auriculoventricular conduce el estímulo eléctrico de la aurícula al ventrículo. Pero hubo alguien que tenía dudas hace años sobre la conducción auriculoventricular. Es Frits Louis Meijer, que es un holandés, profesor de cardiología de Utrecht, en Holanda, que dijo, cuidado, en un artículo clásico, dice, el nodo auriculoventricular no se puede mapear con la precisión requerida para documentar la secuencia de excitación a través del sistema de conducción. Dice, aunque parece lógico asumir la conducción a través del nodo auriculoventricular, esta propuesta queda abierta para discusión y especulación. Y esto lo decía el año 89, donde se cuestionaba que realmente condujese. Y de hecho, hay diversos estudios empleando técnicas muy sofisticadas que revelan que realmente hay una interrupción eléctrica a través del nodo auriculoventricular. No pasa la conducción, no hay conducción a través del nodo. Por tanto, estamos en una situación muy curiosa. Resulta que llega la electricidad de la aurícula como un tren y este tren, una vez activado la aurícula, se encuentra con un gran precipicio. En este caso, una interrupción en este puente. Se tiene que parar. El maquinista baja, mira y ve que la conducción sigue al ventrículo. Bueno, entonces, pues la propuesta que hicimos es, bueno, pues si tenemos este sistema, ¿por qué no proponemos una interacción de campos que acciona con el nodo sinusal, primero el nodo sinusal y después el auriculoventricular? La dinámica de campos concatenada explicaría el inicio de la latido cardíaca, que no sería espontáneo, y la activación auriculoventricular.
Bueno, por tanto, estábamos proponiendo una nueva forma de interaccionar la energía, los campos, con las moléculas transmembrana. Son antenas, microantenas que están en la superficie y, como antenas, descodifican la información que hay en los campos. En el Wolff-Parkinson-White hay un elemento importante, que hay un fascículo anómalo residual que queda después de que la aurícula y el ventrículo se han separado físicamente. Queda un fascículo que es este puente entre la aurícula y el ventrículo. Sí que aquí hay una conexión orgánica entre la aurícula y el ventrículo. ¿Y sabéis qué ocurre? Pues que resulta que la onda P y la activación ventricular pues ocurren una detrás de otra. En este caso, la electricidad sí pasa directamente de la aurícula al ventrículo sin solución de continuidad. No se para. Aquí no hay café. Algunos de estos pacientes, no todos, algunos, pues tienen taquicardias que les molesta mucho. Este es el electrocardiograma. Ves que la onda P, aquí, la onda P, y el QRS van juntos. Aquí no hay pausa, no hay café. Y entonces, este paciente lo ablacionamos por radiofrecuencia y en el instante, exactamente en ese instante, ya apareció la onda P disociada del QRS. Por tanto, aquí ya había café otra vez, ya había pausa. Esta es la demostración que solo la dinámica de campos, de momento, hasta que la ciencia nos diga otra cosa, la dinámica de campos es la que genera a través de las células del marcapaso, que tienen la expresión de la CHN4, la electricidad para, primero, activar la aurícula, luego pararse hasta que del universo viene otro campo, que es el ventrículo. Pues es la concatenación de campos lo que hace que esto se pare. Y aquí está el artículo publicado hace un año y, aparte de yo mismo, pues Francesc Carreras del Hospital San Pablo, Teresa Versich, que es una física cuántica que quizás vosotros tendréis sus libros extraordinarios, mi hermana Montse, que sabía mucho de química cuántica y es química, y Ravindra Mehta, que es el electrofisiólogo responsable del departamento del Mount Sinai de Nueva York. Bueno, ¿y dónde está Rupert Sheldrake? Hombre, pues ahora lo rescatamos, porque resulta que cada especie tiene su intervalo, su pausa. Y aquí estamos, los humanos, aquí estamos con esta pausa de 200 milisegundos, pero resulta que el ratón, el gato, un tipo de ballenas, los elefantes, etcétera, ¿no? Pues tienen otros. Por lo tanto, tenemos que entender que el funcionamiento del sistema eléctrico cardíaco viene determinado por una dinámica de campos y es específico para cada especie. Por tanto, el campo cardíaco tiene instrucciones de cómo debe funcionar el corazón de forma coherente. Si el campo cardíaco se desestructura, el corazón puede llegar a disfuncionar. ¿Cuándo el campo cardíaco se desestructura? ¿Cuándo vamos mal el corazón? Aquí hemos de ir a la medicina hindú, al cuarto chakra, que es toda la energía en vórtex que se ocupa de la parte del tórax, de los pulmones, del corazón, etc., ¿no? Y por tanto, aquí lo tenéis, el cuarto chakra lo tenemos en medio, ya seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis. El cuarto chakra, ¿cuándo se cierra? ¿Cuándo se altera? Pues muy fácil. Decepción, la pena, tristeza, frustración, culpa, soledad. Es que nos quedamos sin chakra. También, esto por alteraciones del ambiente geomagnético y actividad solar. Ellos, cuando les enviamos este artículo, dijeron, claro, si nosotros acabamos de sacar un artículo el 2018 sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca en respuestas a la actividad solar y geomagnética, que coincidiendo con la actividad solar geomagnética hay muertes súbitas. La clave es que los campos magnéticos que vienen del Sol pues interaccionan con nuestros pequeños campos magnéticos. Consecuencias clínicas de la incoherencia del campo. Bueno, dolor torácico, y esto lo he visto yo como cardiólogo durante 15 años, cuando el cuarto chakra se cierra, dolor torácico, disnea, palpitaciones, arritmias, angina de pecho, infarto de miocardio, porque el cuarto chakra energiza también no solo nodo sinusal, lo informa, sino las arterias,
y el músculo, etc. ¿Cómo se produce la circulación? Otro tema, el campo cardíaco. Ahora ya dejamos la dinámica de campos. Vamos a entrar en un tema que algún día pues, se tendría que explicar distinto en las facultades. Yo, mientras explicaba la asignatura de cardiología en la facultad, pues tenía muy claro que el corazón, ¿qué es el corazón? Pues una bomba de impulsión de la sangre, ¿sí o no? Y estamos hablando de una teoría mecánica. El corazón pesa 300 gramos. Y resulta que este corazón de 300 gramos propulsa 8.000 litros de sangre al día. ¿Pero cómo lo hace? Pues los circuitos por los cuales el corazón debe impulsar la sangre tienen una longitud aproximada de 100.000 kilómetros. ¿Puede una bomba de 300 gramos impulsar sangre instantáneamente por 1 kilómetro? Difícil parece, ¿no? Fijaros en la aorta. Fijaros, la aorta es una curva, ¿no? Imaginas una manguera enrollada, ¿no? Y de golpe abrís el grifo. ¿Qué pasa con la manguera? La manguera se abre. Bueno, pues la aorta se debería abrir su ángulo. ¿Qué le pasa? Pues que la propulsión dinámica de la sangre cierra el ángulo aórtico. O sea, la aorta se hace más cerrada. En vez de abrirse, se cierra. ¿Y esto por qué? Porque resulta que la circulación de la sangre se parece más a una dinámica de tornado con presión negativa, a un vacío que crea remolinos en el centro de la sangre circulante, en todo el cuerpo, instantáneamente. Y la circulación detectada por Doppler, los torbellinos, la dinámica de tornado dentro del ventrículo izquierdo y en la aorta. En la aorta todos son tornados. En la circulación todos son tornados. La circulación no es una propulsión mecánica, sino hay alguna cosa más que explicaría un poco todo. Este es Randolph Stone. Los circuitos inalámbricos de energía tienen más que ver con la circulación que la fuerza mecánica del corazón como bomba. ¿De acuerdo? O sea, él viene a decir, el campo magnético es el responsable de toda la circulación de la sangre. El campo magnético genera una corriente energética que fluye a través del sistema circulatorio y es lo que hace conducir, no lo propulsa, sino de alguna forma la induce. Y vamos a ver uno de los últimos apartados, la coherencia cardíaca como sincronizadora. Bueno, ¿qué hay que sincronizar en el cuerpo? Hay que sincronizar, pues, trillones de células. Cada célula tiene 100.000 funciones por segundo. Y cada segundo se renuevan 10 millones de células. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues tiene que haber una inteligencia online increíble para coordinar todo esto. De hecho, todo en el organismo, en el mundo, todo, son ritmos y todo se sincroniza. Este libro extraordinario de un matemático americano, Steven Strogatz, dice que todo se acopla. Todos los ritmos se acoplan. Pero este acoplamiento requiere sincronización cuántica. ¿Qué es la sincronización cuántica? Pues cuando la coherencia cuántica, ocurre cuando un gran número de partículas pueden colaborar en un estado cuántico único, colectivamente. Lo de los peces. ¿Y quién sincroniza? En el caso del cuerpo, donde Einstein decía todos son campos, pues bueno, ¿quién es el campo que tiene la inducción magnética más grande? El corazón. O sea, el corazón de alguna forma es el que sincroniza todos los campos. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de emociones positivas. La inducción de coherencia, que todo vaya a una sola bola, pues aquí tenéis la frecuencia cardíaca de una persona monitorizada, la frecuencia respiratoria, la presión arterial. Aquí tenéis durante 5 minutos previos a esta línea vertical, donde, bueno, hay una actividad normal y el enfoque en el área cardíaca a través de una emoción positiva provoca un cambio de actividad errática a una coherente. Aquí hay un funcionamiento coherente del cuerpo, en la parte derecha. La izquierda, pues, errático. Nos dicen que cuando la coherencia de un sistema aumenta y pues otros sistemas se acoplan a ella y pueden tirar de ellos a una sincronización. Por tanto, estamos hablando de un director de orquesta, que es el campo magnético cardíaco, que tiene la fuerza para sincronizar todos los instrumentos de esta orquesta, esta mega orquesta. Estas chicas, cuando iban de gira, estaban todas contentas, se les sincronizaba la menstruación, siempre que estén bien. Por tanto, nosotros podemos inducir coherencia cardíaca a base de estimular el cuarto chakra, aunque sea para enviarlo de alguna forma a una persona de la cual no tiene ni idea que está siendo monitorizada, ¿no?
El cuerpo aprende a estar bien. Se puede aplicar a grupos de personas. Mao Anhou, un genio de la física, de la biología, de la genética, pues un ser vivo es un dominio de actividad coherente, autónoma, que se coordina a través de un continuum, desde la actividad molecular, la macroscópica y a niveles sociales. Su libro es extraordinario y a leer para todos los médicos, farmacéuticos, biólogos, porque si no, no se entiende nada. Miles de estorninos pueden volar conjuntamente y lo hacen como un solo organismo, haciendo estas formas. Esto es Roma, donde hay muchos de estos pájaros. En el momento de giro es el punto débil del grupo y la pequeña reducción de coherencia que puede haber se aprovecha por el halcón peregrino para atacar al grupo. ¿Es posible la sociabilidad, la coherencia social en humanos? Pues bueno, depende en parte de la forma de vivir el mundo. ¿Cómo vivimos el mundo? Pues hay un enfoque de supervivencia, de agresividad, hay un enfoque de amor, de solidaridad, de cooperación, de red. Aquí tenemos a Darwin, que es la propuesta derivada de él, en el origen de las especies, que mantiene que el mundo solo sobreviven los más fuertes. Por ejemplo, hay una selección genética y hay que ser agresivos para conseguir lo que queremos. El altruismo en este contexto de supervivencia no tiene ningún sentido. Pero hay una teoría alternativa, y la teoría de la agresividad tiene una enorme cantidad de excepciones en el reino animal y en lo humano, donde hay ejemplos de estimación, autosacrificio, compasión, coraje, generosidad enfocados a los miembros de la misma especie, miembros de distintas especies y miembros de otras especies con humanos, incluso en detrimento de quien lo ejerce, el altruismo. Y es este hombre que es Kropotkin, un coetáneo de Darwin, que hizo un biólogo ruso, que hizo una propuesta alternativa, la ayuda mutua. Pero normalmente los animales cooperan para sumar fuerzas. Ya sabemos que las personas no son felices o enferman cuando se desconectan de este ambiente cuántico. Por ejemplo, en las tribus, cuando hay un destierro, se mueren, la soledad y aislamiento social, la muerte súbita por pérdida de ser querido, el suicidio como fenómeno social no individual, la individualización y preocupación por uno mismo, el ego, o, en general, todas las enfermedades que impliquen aislamiento social. Y hay realmente una inmunodepresión, porque ya sabemos que hay a través de la psiconeuroinmunología, pues que el estado de ánimo condiciona la depresión inmunológica, ¿no? Parece que el amor es el elemento nuclear. En el caso de los humanos, el cuarto chakra. Es el vínculo, es como la colaboración parece ser lo primero en todo lo biológico. Al final, algunos dicen, esto es un tema masa crítica. La masa crítica puede ser pues, que induzca una determinada trayectoria, pero en general todo el mundo tiene que tener una coherencia individual si queremos que todo funcione a la vez. Un río, el río de la vida podría ser, pasa del orden y ahí aparece aquí, vemos un atractor extraño. Y este atractor extraño puede ser hacia dónde se dirige nuestro cambio, a nivel individual y a nivel colectivo. Indica cuando un sistema complejo, como es el nuestro biocampo humano o bien la sociedad, puede ser atraído en distintas direcciones. No es fácil el camino. Hay una fase previa, es el caos, y después hay una turbulencia tremenda. Y ahí estamos dando tumbos hacia la consecución de un objetivo que muchas veces no sabemos cuál es, pero nos atrae. Esta es la base de lo que se llama hoy en día, y hace años, la complejidad. Roger Lewin dijo que la empatía, el vínculo, la solidaridad son atractores sociales.